Hermanos, un saludo para todos, Dios los bendiga, bienvenidos a Navegando en la Palabra. Nos encontramos hoy también para recibir el alimento celestial, el pan de la palabra, palabra de vida, palabra del Señor que reconforta el alma. Qué bueno saludarlos y leer sus comentarios de la palabra, pero también sus comentarios ofreciendo oración, saludos a todos los hermanos, a los otros navegantes y suscriptores, ofreciendo también testimonios. Es muy bonito leer todo lo que ustedes escriben. Vamos a ubicarnos hoy en el martes de la semana 24ª del tiempo ordinario. Martes de la 24ª semana, tiempo ordinario, año 1, año impar. Vamos a invocar primero que todo al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos ayude en este viaje. Antes que nada, quiero agradecer a todos los hermanos que continuamente nos envían su apoyo, su ofrenda para el sostenimiento de esta obra, a todos los navegantes que nos dejan también su ofrenda allí a través del Super Chat o a través del PayPal. Son medios muy buenos para ayudar obras que quedan en otros países, porque a través de estas pasarelas de pago los dineros quedan mejor organizados para hacer todos los descargos y toda la organización que nos reclama los deberes contables y de impuestos en cada país. Les agradecemos mucho entonces a todos los que nos apoyan por el Super Chat y o a través del PayPal o de ofrenda directa. También en Colombia, muchos hermanos por cuenta o por lo que llamamos aquí las casas chanceras, el Efecti o la red de Supergiros. Muchas gracias a todos porque de verdad esta ayuda es fundamental para poder sostener a nuestro equipo de trabajo. Unos hermanos colaboran más directamente con el canal y otros hermanos directamente con el proyecto Plan Padrino y el apostolado de Jesús, José y María. Vamos haciendo una obra muy bella acá en este lugar, gracias a todos ustedes. Aquí, en la sonrisa de cada uno de estos niños, de estas mujeres, madres solteras, cabeza de hogar y de estos adultos mayores, en esas sonrisas están los nombres de ustedes. No los podemos leer, pero Dios sí que los ve. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por intercesión del corazón inmaculado de María y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones. Haz que, guiados por tu misericordia y por tu amor, podamos continuar avanzando por el camino de tus mandamientos. Queremos escuchar hoy tu palabra, que nos manda levantarnos de nuestras postraciones, que nos manda levantarnos de esa oscuridad mortal. Que tu palabra nos ayude y nos anime a recibir a través de la Iglesia la nueva vida que ha brotado de la cruz y que nos llega por la acción del Espíritu Santo. Hoy queremos dirigir nuestra alabanza con el Salmo 100. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Andaré con rectitud de corazón. Este salmo es como un compromiso que hacemos con Dios de caminar por sus mandamientos. Es un compromiso especial de transitar según la ley del Señor. Es un compromiso que hacemos de entregar al Señor la vida, el corazón, el alma. Es un compromiso que hacemos
de apartarnos de aquellas cosas que hacen daño, lo que hace daño al prójimo y también a nosotros mismos. Fundamentalmente esto es el pecado. Vamos ahora a las coordenadas de hoy. Primera carta de Timoteo, o de San Pablo a Timoteo más bien, capítulo 3, versículos 1 al 13. Primera Timoteo 3, 1 a 13. Nuestra navegante Janet Díaz desde Puerto Gaitán en Colombia nos hace el favor de proclamar esta lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que, si alguno aspira al episcopado, desee una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero y, cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a nuestra navegante fiel Janet desde los llanos orientales de Colombia. Esta palabra nos ayuda mucho porque estas cartas de San Pablo son muy pastorales, nos dan instrucciones muy concretas para nuestra vida de fe. Dice San Pablo, le escribe a Timoteo: querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea. Resulta que en ese tiempo, claro, estaban organizando la iglesia, entonces San Pablo estaba buscando voluntarios y candidatos también para que ayudaran en ese servicio a los apóstoles, de ser los guardianes o los vigilantes del rebaño. Es lo que significa episcopo, como alguien que está pendiente de que el rebaño vaya por el camino que es. Entonces, en esa época, algunos eran postulados para este cargo, otros eran llamados por los apóstoles y algunos se ofrecían, decían, bueno, yo me comprometo a cuidar de este rebaño. Luego vienen unas explicaciones de lo que se manejaba en esa época. Cabe anotar que estamos en una época anterior a que la Iglesia Latina abrazara el celibato para todos los clérigos. Dice: conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. En ese tiempo no existía todavía la vida consagrada. Los apóstoles eran los únicos consagrados, pero necesitaban dejar personas a cargo de la comunidad. En atención a la salvación de las almas, los apóstoles tomaron la decisión de buscar, como lo acabamos de escuchar aquí,
algunos varones de la comunidad. Dice aquí claramente de una sola mujer, o sea, que ya tuvieran su corazón comprometido, que hubiesen demostrado fidelidad en el hogar, que, dice que gobierna bien su propia casa, que se mostraran muy cristianos en todo, en su conducta, su pensar, en su actuar. Entonces los apóstoles tuvieron que escoger algunos hombres casados para que ejercieran ese episcopado, esa misión de cuidar al rebaño de Dios, a la iglesia de Dios, en las diferentes comunidades. Se fueron organizando de esta manera. San Timoteo, también la iglesia lo ha declarado santo. Timoteo era obispo de Creta, de la isla de Creta. Y entonces Timoteo pues ya estaba en esa misión. Había algunos obispos que eran elegidos, pero que eran personas ya consagradas al Señor. Recuerden ustedes, aunque no hemos llegado a ese punto de la carta, donde San Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Porque Timoteo era joven, pero había sido ya elegido para ser episcopo. Y lo que estaban haciendo los apóstoles eran escoger a unos hombres casados un poco más maduros para esta misión. Entonces la gente se sorprendía porque se estaba apenas como configurando y organizando esta misión. Hoy día también la gente se asusta cuando ven que esos obispos de la antigüedad tenían mujer e hijos. Pero no se angustien. Lo que pasa es que no existía la vida consagrada y la Iglesia Latina no había abrazado el celibato para el orden sacerdotal. Todavía no había sucedido esto. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Escoger hombres de la comunidad casados, capaces de llevar responsabilidades, muy cristianos, para que ejercieran esta misión, en orden a la atención a la salvación de las almas. Era preferible elegir a un hombre casado para ponerle el ministerio antes que dejar a las almas sin los sacramentos. Esto lo entendieron los apóstoles, por eso fueron consagrando obispos, presbíteros y diáconos en las diferentes iglesias. ¿Pero de dónde salían? Pues de los mismos creyentes. Entonces tenían que mirar en una ciudad, por ejemplo, quiénes se convertían y mirar quién tenía el perfil para esta misión de obispo o de presbítero o de diácono. Los apóstoles iban escogiendo, iban preparando, iban ayudando, pero en ese tiempo no existía la vida consagrada. Todos los convertidos, algunos eran solteros, pero la mayoría de las personas maduras eran ya comprometidas con mujer, hijos. Entendieron sí que debía ser un varón el que portara esa misión en atención a Cristo el Señor, que encarnó con su misión sacerdotal en el género masculino. Entonces es lo que quedó de doctrina de esa época. Llega entonces el ministerio, los mismos apóstoles entienden que los hombres tenían la misión, el género masculino, de representar a Cristo y el género femenino de representar a la iglesia. Por tanto, entonces, la misión de los apóstoles era ir escogiendo esos líderes. Luego se pasará a otra época, cuando nace la vida consagrada, los jóvenes que aceptaban la fe, que decidían consagrarse a Dios, y poco a poco empezó la consagración a Dios total por amor. Y así fue como nació la disciplina del celibato sacerdotal, el celibato perpetuo por el reino de los cielos. Pero será como unos 2 siglos más tarde. Continúa entonces San Pablo diciendo: si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Les está enseñando: miren, ustedes son hombres casados, deben tener familias ejemplares para poder gobernar a la iglesia de Dios. Luego llegarán los obispos ya consagrados y célibes y consagrados para esta misión. Y ellos entonces entenderán también esto para ellos. Si uno no sabe gobernar su propia casa, podemos darle un sentido literal, y la propia casa se vuelve el propio corazón, la propia vida. Un hombre que no sabe gobernar su propia vida no puede aspirar al ministerio sacerdotal. Es lo que entenderemos poco después. Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo.
por si se le sube a la cabeza, dice. O sea, una persona recién convertida con toda esa euforia de la fe tampoco puede llevar el ministerio, porque se le puede dañar su corazón con todas estas cosas y hacerse ideas equivocadas de lo que significa la autoridad sacerdotal de Cristo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Que tenga buena fama. Esto es el testimonio. Dice, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. O sea, además de buena fama, para no caer en el lazo del diablo, pues tampoco hay que tener malas compañías. Las compañías, miren, pónganse a pensar, ¿cómo más puede caer alguien en el lazo del diablo? Y además que está enlazado al tema de la buena fama, que goce de buena fama entre los de fuera y que no caiga en el lazo del diablo, que no caiga en descrédito. El testimonio era fundamental, pero ese testimonio también partía de las compañías. Una persona que comienza el camino cristiano debe purificar sus compañías. Podemos tener amigos, debemos tener amigos, es lo mejor. Pero hay algunas amistades que tú puedes escuchar y hacer caso y otras que no, o al menos no en todo. La palabra previene. Cuidado, simplemente nos ayuda a tener cuidado. ¿Cómo no caer en el lazo del diablo? El buen testimonio, y el buen testimonio se da también rodeados de buenas amistades, de buenas compañías. Por lo tanto, unas malas compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice el refrán también. Entonces, bueno, que goce de buena fama y que no caiga ni en descrédito en el lazo del diablo. Ni en descrédito ni en el lazo del diablo, es decir, que no se deje llevar por esas compañías, amistades y por las ideas del mundo. Que goce de buena fama, el testimonio es fundamental. Entonces lo que te pide Dios es que allí donde tú tengas, recuerdan que hablábamos en el capítulo anterior acerca de la autoridad. Pues miren, aquí se puede hablar también de la autoridad. Tú puedes tener una autoridad y esa autoridad tú la debes orientar de acuerdo a la fe. Por ejemplo, en tu casa. Llevas tu autoridad en tu casa, pero esta autoridad te debe llevar a mostrar por el testimonio la imagen de Cristo. Miren entonces en el trasfondo lo que se le pide a los que estamos consagrados a Dios. Un testimonio de adhesión completa a Cristo, creciente, cada vez más creciente, que ayude a otros, pero también una renuncia al mundo, cuidar las compañías para no caer en el lazo del diablo. Un lazo, o sea, si te le acercas mucho al diablo te puede enlazar. Cuando hablamos del lazo, piensen en estos vaqueros que van con su lazo y que lo lanzan y capturan a su presa. Algo así. Pues el maligno también se nos acerca y tira el lazo y nos quiere agarrar. Pero este lazo es la falta de observancia en nuestra propia vida. Luego habla los diáconos. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero y luego ya ejercerán el ministerio. Los diáconos es otro ministerio, otra orden, los diáconos. También entonces estos varones que ejercían esa misión debían tener unas características. Miren que la iglesia se va configurando en su jerarquía. Los apóstoles primero. Los apóstoles organizan unos líderes que llaman episcopos u obispos, que al principio eran hombres casados porque todavía no existían los consagrados, la vida consagrada, la vida célibe. Luego elegían a los diáconos, los que iban a ayudar en todas las misiones, eran ministerios. Era una iglesia ministerial en realidad. Entonces los apóstoles miraban y escogían también diáconos para que ayudaran a esos obispos. El obispo con la función de gobernar, de mirar, de vigilar, de tomar las decisiones. El diácono con la misión del servicio, de la ayuda. Por eso al que estaba en la misión de obispo o de episcopo le exigían mucho más en su conducta, en su sabiduría, en su doctrina, en su fe, en su oración. Le exigían mucho más. Los diáconos
tenían unas exigencias que aquí podemos ver también en la lectura de hoy, pero pues no una exigencia tan alta como a los episcopos. Los diáconos también podían ser hombres casados o no, que ayudaban sobre todo en la caridad. Algunos tenían el carisma de gobernar, eran elegidos para eso, episcopos. Otros no tenían el carisma de gobernar, pero tenían otras cosas muy buenas y esa personalidad que ama a Dios. Por eso los diáconos iban en el servicio a las personas, cada cual en donde le correspondía, de acuerdo a su carisma. Que había una persona muy caritativa, un hombre muy bueno, muy empático con todos, podría ejercer el diaconado. Y si había uno que comprendía muy bien la doctrina de los apóstoles, sabía enseñar, era un gran maestro y tenía una mente para dirigir, gobernar, apacentar, para cuidar a la iglesia, pues ese era el episcopo, el obispo. Y estamos los presbíteros, también elegidos por Dios, para colaborarle a los obispos o episcopos en su misión de gobernar, de apacentar, santificar y enseñar. Es lo que hacemos los sacerdotes, representamos al obispo en cuanto al sacerdocio. Los diáconos ejercen el ministerio sagrado, pero no el orden, no la potestad sacerdotal, no la potestad sacerdotal. Son misiones diferentes. Ya la misión sacerdotal la tuvieron los episcopos, luego los presbíteros, y se fue configurando con los célibes en la iglesia, los que imitaban a Cristo aún en la renuncia a mujer e hijos. Luego, la palabra habla de las mujeres y dice que sean respetables, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Las mujeres, para hablar de la misión que tenían ellas. Tenían esa misión de enseñar, de ayudar, de apoyar y de hacer misión. Aunque no tuviesen órdenes, tenían la misión de contribuir con la evangelización. Ahí lo dice. Bueno, termina el último párrafo también mencionando nuevamente a la mujer. Dice que la mujer puede ejercer una gran misión, puede ayudar mucho. Habla de los diáconos nuevamente, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernan muy bien su propia casa. Los que ejercen el ministerio logran buena reputación si lo ejercen bien y mucha confianza en cuanto a la fe. Ven que todo se trata del testimonio. Todos debemos dar testimonio para poder que el nombre de Dios sea conocido por los demás. Pasamos así al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Este Evangelio lo va a proclamar nuestra hermana navegante Elvira Rosa Jinete Castro desde Barranquilla, Colombia. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias a nuestra hermana navegante Elvira Rosa, que nos ha proclamado el Evangelio de hoy. Bueno, mis queridísimos hermanos, es una palabra muy bonita de la resurrección de este joven. Dice que Jesús iba camino de Naín, él con sus discípulos y mucho gentío.
A la puerta de la ciudad sacaban a enterrar un muerto. Jesús iba entrando, pero iban saliendo con el muerto. Un hijo único de una madre que ya era viuda. O sea, esa mujer quedó totalmente sola y desamparada. Un gentío considerable de la ciudad. Al verla, Jesús se compadeció de ella, de su soledad, de su sufrimiento, de lo que le esperaba al no tener ya marido, ni tampoco un hijo, ya no tener un hombre que viera por ella. Entonces se acerca a Jesús y le dice: no llores. Acercándose al ataúd lo tocó y dijo Jesús: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Esta mujer, una viuda, no sé si dice que era viuda pobre, no lo dice, era viuda y ya había muerto también aquí su hijo, la viuda de Naín, y luego se encuentran con el Señor. Y esta mujer nos puede estar representando a nosotros, porque es la iglesia. Esta mujer es como la iglesia, que va también con sus esperanzas, con sus anhelos, y muchas veces con unos anhelos que ya fueron truncados, que ya están muertos. Pero el Señor siente compasión de esa mujer en esa prueba, en ese dolor, y entonces toca el ataúd y resucita al muerto Jesús. Jesús, al resucitar a este muerto, le dice a esta mujer: tu vida vale y Dios cuidará de ti siempre, aunque parezca imposible. Es el testimonio más bonito que podemos recoger de tantas mujeres cuando han sentido esa presencia de Dios real en sus vidas. Jesús dice: muchacho, a ti te lo digo, levántate. También a nosotros, aunque no seamos tan muchachos, también el Señor nos llama para que nos levantemos de ese sepulcro, de esa tumba, del féretro, del ataúd, de la muerte, de la postración, del pecado, para que nos levantemos, para que tengamos esa vida nueva que Él nos quiere regalar. Pero esa mujer viuda es la iglesia, que todavía llora por tantos de sus hijos que no han querido conocer realmente a Jesús. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y esta noticia se difundió por toda la comarca. Ven nuevamente lo del testimonio. Entonces San Pablo habla acerca de los ministerios, obispos, diáconos sobre todo, y nos ayuda a entender que Dios quiere que su iglesia sea pastoreada y que juntos vayamos avanzando. En el Evangelio vemos una mujer viuda y que estaba enterrando a su único hijo. Es decir, vemos que todo lo que nos manda el Señor ayudar tiene un objetivo: son los pobres y los más necesitados. Todo lo que habla la primera lectura, la jerarquía, la iglesia, pero también los católicos que toman la decisión de ayudar, todo esto se relaciona con esa mujer que tanto necesita ayuda. Hemos venido al mundo para ayudar, para extender una mano amiga a la persona necesitada. Jesús le insiste: no llores. Toca el ataúd y se levanta su hijo. Miren la alegría. Jesús nos devuelve la alegría y la esperanza. Tal vez todavía no nos sintamos como esta mujer que ha perdido absolutamente todo, pero pensemos que al perder la amistad con Dios ya lo hemos perdido todo. Pobres aquellos pecadores que no tienen amistad con Dios. Esta noticia se divulgó por toda Judea y por toda la comarca, porque estas personas creían profundamente en lo que había sucedido. Ellos mismos fueron testigos para que otros que se encontraran con Jesús supieran que había muchas personas que atestiguaron su presencia. Decían: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y así fue. La inspiración de los más sencillos: un gran profeta, Dios ha visitado a su pueblo. Reconocían en Jesús a ese ser divino, a ese Mesías que vendría a ayudarles, a enseñarles lo que se debe hacer y lo que se debe evitar.
Juntando entonces las dos lecturas, mis hermanos, tenemos un llamado de Dios a organizar nuestra vida para poder servir mejor a los demás, así como la iglesia se organizó en su jerarquía para poder trabajar mejor para la salvación de las almas. Hoy mismo tratemos de hacer ese compromiso con el Señor, el compromiso del cambio. Pidámosle al Señor que así como revivió a este chico ya difunto, el hijo único de su madre que era viuda, así reviva en nosotros también el fuego de su amor y el deseo por ayudar, el deseo por permanecer limpios y fieles a Dios, el deseo por hacer lo correcto. Queridos hermanos, muchas gracias por participar hoy en nuestro programa. Recuerden dar like y compartir con todos sus contactos. Qué bueno seguirnos encontrando en Navegando en la Palabra. Recuerden que a veces por el canal no tenemos los sacerdotes que ustedes han visto en el canal, mi persona, el Padre Johan. A veces hay unos compromisos, pero tratamos de transmitir para ustedes siempre diariamente la Santa Misa y los diferentes encuentros de oración. Que Dios les bendiga, les fortalezca, les acompañe mucho y les conceda poner en práctica esta palabra, dando testimonio del nombre de cristianos, asumiendo el rol que Dios nos da. No podemos estar ni muertos ni paralizados, tenemos que ir llevando a Cristo a los corazones destrozados. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.